el liberalismo como enemigo. Y vos fíjate que lo que lograron los tipos, que es una cosa rarísima, es que el enemigo tradicional del fascismo es el liberalismo. Si vos te fijas en la historia del fascismo, siempre ponen al liberalismo y a poder no sé qué cuerno como los enemigos del pueblo. Ahora, ¿cómo puede ser que estos tipos a los liberales digan fascistas? ¿Entendés que es un delirio? Es decir, que el fascista le dice al liberal fascista cuando en realidad el liberal es enemigo del fascista. Esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Disfruten de esta entrevista a Gabriel Levinas que hiciera el 10 de octubre de 2020 para Tal y Cual, el programa que hago junto a Adriano Mandolesi en CNN, en Radio Rosario, un documento en el tiempo para seguir pensando a la sociedad del Gran Hermano en la Argentina de 2023. 9:16 de la mañana en la ciudad de Rosario y en toda la Argentina. Aprovechamos para sumar a uno de mis periodistas favoritos. Él también es escritor. Hablamos hace muchos años en otra radio y me dijo algo que no olvidé y que al día de hoy todavía recuerdo. Quizá ahora cuando lo mencione él se acuerde o quizá no, pero vieron cómo es que a veces alguien dice una frase y uno la retiene en la memoria. Yo le preguntaba en esa época, él estaba como analista en un reality show muy conocido de la televisión y le preguntaba si podía hacer un paralelo, ¿no? Entre ese reality y las elecciones en la Argentina, y me decía con mucha claridad que la gente que vota en las nominaciones para los realities es la misma que vota luego en las elecciones para legisladores, para presidente. Lo tenemos a Gaby Levinas del otro lado. Gaby, ¿cómo estás? Garra, todas te saluda aquí en Tal y Cual por CNN Radio Rosario. Gracias por sumarte. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, preocupados por la Argentina, por el mundo, pero te hago la primera pregunta al revés para ver, ¿hay algo que pueda generar optimismo en la Argentina que tenemos hoy de octubre de 2020, te parece? Mira, lo único que pareciera que la pandemia está logrando, y a un costo terrible y alto, es que se empieza a ver realmente la ineficacia de la política, de estos políticos. La política es una arma maravillosa, el problema es cómo se está usando en la Argentina, ¿no? Pero se empieza a ver que son gente que no dejan de prometer. Vos fíjate que cuando vos lo escuchás hablar al presidente, al jefe de gabinete, a los políticos que están en el poder, están prometiendo que vamos a hacer esto, y la verdad es que cuando vos te analizás que todas esas promesas que se hicieron a lo largo yo lo he hecho además hace tiempo atrás, cuando vos analizás cuántas de esas cosas que se indican como que se van a hacer, efectivamente se hicieron, no llegan al 2%, 1%. Es decir, que todo lo que dicen que van a hacer, que van a preparar, que van a armar un sistema especial para esto, todo eso, en realidad porque en realidad no pueden mostrar el presente, que es un desastre. Y el presente además tiene herramientas todavía, porque no se destruyó el país, tiene herramientas para empezar a reactivar la economía. Vos sabés que el otro día estaba leyendo un tuit de un pibe, sí, que yo lo volví a poner porque me pareció que tenía que ver con esto, y por eso te lo cuento. El tipo decía, porque algunos países privilegiaron la economía y otros países privilegiaron la salud, porque pensaban que si privilegiaban la salud y no la economía, con el tiempo la muerte, la enfermedad que se iba a producir por una baja contundente en la economía podía efectivamente ser peor que las muertes que podía producir el coronavirus. Entonces se elegía el acento en un lado o el acento en el otro, y era una decisión jugada, pero era una decisión que uno puede entender como coherente. Entonces el pibe había puesto en el tuit, tenían que elegir entre la vida y la economía, y eligieron salvar a Cristina. ¿No? Y la realidad es que eso es lo que pasó. Lo que pasó es que el gobierno estaba más preocupado por un montón de cosas que no tenían nada que ver con la pandemia, y usaron la pandemia como mecanismo para poder avanzar varios casilleros mientras todo el mundo estaba parado esperando
neutralizado por la propia cuarentena, por la propia situación de la enfermedad, por el propio pedido del gobierno. Entonces, era como esos coches que en la Fórmula 1, cuando hay un accidente, que sacan la bandera amarilla y todo el mundo cuida y no pasa nadie y no es pasado por nadie hasta tanto se levante la bandera amarilla. Acá nos pidieron la bandera amarilla para toda la sociedad y ellos siguieron avanzando como si nada fuese. Y yo creo que eso es lo... Sí, decime. No, es que es una imagen clarísima y me hace pensar en lo que fue la presentación del profesor Alberto ayer, que de nuevo se puso en rol docente tratando de explicarnos lo inexplicable, ¿no? Con las filminas, con los ejemplos que cada vez le quedan menos de países que supuestamente están peor que el nuestro en la gestión de la pandemia. Ahora, los teníamos a los gobernadores, sí, que fueron al pie, acompañarlo ahí al lado para hablar 2 o 3 segundos para tomar 0 decisiones sobre sus provincias. Yo incluyo ahí al gobernador de la provincia en la que estoy, a Omar Perotti, que después tuvo que salir a explicar en medios locales qué era lo que pasaba o no pasaba en su provincia. Parece ser que los intendentes no hacen nada que los gobernadores no les digan, los gobernadores no hacen nada que Alberto no les diga y Alberto no hace nada que Cristina no le diga, ¿no? Bueno, es indudable que el presidente no está actuando como un presidente. Es decir, lo primero que vos te das cuenta que el señor presidente tiene un poco equivocado sus roles, es que vos cuando elegís un presidente, es un acuerdo social, lo que se llama el pacto social, donde todos elegimos a un presidente y ese presidente es el presidente de todos. Inicialmente uno quiere que el presidente sea más verde o más amarillo, pero una vez que ya se logró por el propio acuerdo que significa en la democracia una elección, significa que una vez que el señor es presidente, es el presidente de todos y nosotros tenemos que aceptar eso porque nosotros lo elegimos aunque no lo hayamos votado. Es decir, al ir al acto eleccionario, vos lo que estás haciendo es eligiendo un presidente, no importa cuál es el resultado. Y vos aceptás ese resultado, por eso vas a ese acto eleccionario. Y el presidente, en su defecto, es decir, como consecuencia también lo que hace es gobernar para todos. Ahora, el otro día vos escuchaste al presidente decir una cosa increíble, que dijo que el 17 de octubre tenemos que estar todos los hombres de bien en la plaza. Y los otros no son de bien. El 17 de octubre es una fecha bien clarita que tiene que ver con el peronismo. Y entonces cuando vos decís cualquiera que no esté en la plaza no es un hombre de bien, te estás cagando en el pacto social, estás diciendo literalmente, yo soy el presidente solamente de los que me votaron. Con lo cual acá vos ya tenés un problema serio de comprensión de la democracia por parte del presidente de la Nación. Cuando vos ves que él le saca en el medio de la pandemia un porcentaje muy grande del dinero a la ciudad de Buenos Aires, te estás diciendo cómo puede ser que en el medio de la pandemia él cambie la regla de juego sin consultar, sin nada, porque en realidad él es el vocero y el ejecutor de otra persona que cree en la democracia como yo creo en capar monos, ¿entendés? Entonces, y él hace lo que le dicen, y él trata, con esa locuacidad que ya es enfermante, está todo el partido, trata de justificar cómo hoy dijo una cosa completamente contraria a la que dijo ayer, y completamente contraria a la que dijo antes que el tipo supusiese que iba a ser presidente de la Nación. Pero además, ahí, Gaby, hay una cuestión bastante, por lo menos de doble estándar o de doble moral del gobierno, que se llenan la palabra hablando de democracia, de esto es democrático, esto es antidemocrático, esto es republicano, esto es antirrepublicano, digo, porque tenemos varios personajes, desde el propio presidente, a Carlos Gérez esta semana con el banco que preside, a Santiago Cafiero, que también criticó una supuesta oposición terraplanista y demás locuras que les gusta decir, pero después, cuando uno pretende que se manejen democráticamente, no aparecen eso. Digo, la democracia parece ser un juego de suma cero para ellos. No, es que ellos creen que la democracia solamente se limita al acto electoral de poner un gobierno. Y el gobierno está ahí, puede hacer lo que se le cante el culo porque lo votaron el 50% de la gente o el 49%, y ya con eso alcanza como para hacer lo que vos quieras. Y la verdad es que la democracia no puede ir sobre las minorías. Es decir, ese gobierno gobierna una mayoría con respeto absoluto a la minoría. No hay manera de pensar la democracia de otra manera, y estos tipos no la ven así. Ellos creen que una vez que están en el poder, el Estado es de ellos, no saben la diferencia entre gobierno, partido, Estado, es todo lo mismo. Y eso tiene que ver con una concepción fascista de la política,
¿Entendés? Que es la idea de primero de terminar armando un partido único, o si existe otro partido que no cuente, pero el partido único es el de ellos, el culto de la personalidad del líder, la movilización de masas, la enorme propaganda, el liberalismo como enemigo. Y vos fíjate que lo que lograron los tipos, que es una cosa rarísima, es que el enemigo tradicional del fascismo es el liberalismo. Si vos te fijas en la historia del fascismo, siempre ponen al liberalismo y al poder de no sé qué cuerno como los enemigos del pueblo. Ahora, ¿cómo puede ser que estos tipos a los liberales digan fascistas? ¿Entendés que es un delirio? Es decir, que el fascista le dice al liberal fascista cuando en realidad el liberal es enemigo del fascista. Entonces, según el propio fascismo, no según el liberalismo. Pero quiero decir que esto es la locura. Entonces ellos ya están acostumbrados a decir que Perón no hizo la AAA, que a Mujica no lo mataron los peronistas, es decir, todo lo que ponen como verdad es que Perón... Sí, una reescritura de la historia a lo 1984, ¿no? Con eso de los términos cambiados. Pero escuchaste a Bernie decir que Perón no había dicho que a los amigos todo y a los enemigos ni justicia, en la cara diciéndole que... a Bernie y Gaby diciendo en su momento vida, libertad y propiedad como si fuera John Locke, o sea... Sí. No, están todos locos. Es que yo creo que ese es el problema más serio que tiene Argentina, que estamos en el medio de una especie de manicomio generalizado, donde todas las partes están más del tomate de lo que uno pensaba, y nada, y entonces es muy difícil llevar adelante esto, porque además este país difícilmente se salva con una sociedad unida, tratando de resolver las cosas con inteligencia y sensatez. Bueno, justamente Gaby, si estamos totalmente divididos, no hay ninguna chance. Gaby, mi pregunta tiene que ver con cómo imagina el futuro y cómo imagina el camino en un año de elecciones, justamente. Yo veo el futuro peor que el presente, por el momento. Y no sé, me cuesta imaginar, es como cuando vos chocás, ¿entendés? Cuando vos chocás no sabés cómo te va a quedar el coche, cómo vas a quedar vos, una vez que estás chocando, lo que pasó lo ves después, y algunas cosas las ves mucho después, porque no te das cuenta que te habías roto una gamba, o que te queda un dolor para siempre no sé dónde. Es muy difícil saber, lo que sí seguro es que vamos a una colisión social terrible, donde puede haber violencia, donde puede no haber violencia, depende cómo se den las cosas, pero que es imposible saberlo de antemano. Creo que no hay duda de que un populismo sin dinero que repartir no puede funcionar. Por eso que están haciéndose los tontos con la tierra, para que por lo menos tengan algo. Si no, los punteros no tienen nada para repartir y van a perder el poder, pero tampoco lo pueden hacer por mucho más a eso. Entonces no tienen plata para darle a la gente, y hicimos un país que no hace falta trabajar para tener dinero, donde tenés un porcentaje altísimo de la gente que no trabaja, y vos sabés que el trabajo es lo que te saca de la locura. Hace muchos años se entendió eso de casualidad, que las personas que estaban internadas y decían terapia ocupacional empezaban a salir de la locura por el trabajo. Entonces ahí se dieron cuenta que el que trabaja y todos los días lo hace, y todos los días va al trabajo y hace alguna cosa que sea útil, esa persona nunca está tan loca como la persona que no lo hace. Entonces cuando vos agarras una sociedad como la nuestra, y a través de los planes sociales vos lograste que haya en pueblos enteros generaciones, 2 o 3 generaciones que nunca vieron a sus padres trabajar, vos lo que hiciste fue enloquecer a esa gente. Es gente que cree que se puede vivir sin hacer nada, que se puede vivir sin siquiera salir a cazar o a pescarte, quiere decir que alguien te va a dar lo que vos necesitas para comer, como si vos fueses un pajarito en una jaula que te tiran al piste. ¿Entendés? Entonces eso enloquece. Si encima la pandemia hizo que todo el resto tampoco trabaje, entonces vos tenés una sociedad que realmente, más allá de la política, de la ideología, de la lógica, se pone mal, empieza a sufrir trastornos psicológicos generalizados, ¿entendés? Entonces por eso es muy importante, cuando vos no puedes tener a la sociedad en cuarentena 200 días y va para más, va para un año entero. No existe en la historia de la humanidad, porque no se puede sobrevivir, alguien tiene que cocinar, cuando cocinar de algún lado tiene que venir el morfi, y el morfi tiene que andar en camión. Hay toda una cadena de cosas que tienen que existir y no están pasando, y eso está enloqueciendo a la gente, ¿entendés? Ahora, está enloqueciendo a la gente.
Gaby, te aprovechamos que te tenemos y te hacemos una última pregunta para no robarte más tiempo. Estas últimas reflexiones han sido realmente muy profundas y muy claras, ¿no? Sobre cómo nos no te preocupes por robar el tiempo, porque es lo único que nos vienen haciendo hace un año. Así que roba tranquilo. Es muy cierto eso. Y va para ese lado, digo, nos acostumbramos, parece muy mansamente, a que nos encierren, a que nos digan hasta qué hora se puede salir, a que digan qué negocios pueden estar abiertos, a que la gente no pueda saber a veces ni cómo salir de su barrio, o ni cómo salir de su ciudad, o si se puede ir a otra provincia, o si se quiere ir al exterior libremente. Nos han robado libertades muy muy básicas que estaban en la Constitución ya desde los orígenes de la Argentina. Hay otros países, por ejemplo España tuvo esta semana, si bien ahora le decretaron el estado de alarma y es una discusión política nueva, pero hasta el Tribunal Supremo Español había dicho es inconstitucional esta restricción a las libertades. Digo, acá probablemente no haya vacuna hasta el año porque eso toma su tiempo, esto y lo demás, pero nos vamos a bancar llegar al comienzo del 2021 todavía encerrados en nuestras casas y que Alberto, Cristina o quien sea nos diga qué hacer como sociedad. No, yo creo que la gente, vos la ves en la calle, la gente está saliendo a caminar, está saliendo a hacer cosas, más allá de la cuarentena. Yo creo que ya no la pueden sostener mucho más, no creo que puedan. Es que además digamos, primero que no tienen constitucionalmente derecho a hacerlo. Dice que en algún lugar la gente tiene derecho a salir igual. Una cosa es cuidarse, digamos, sería mucho más útil que nos enseñen y que se enseñe a la gente la forma de cuidarse y salir, que pretender que se queden porque no se van a quedar. Entonces es como una imbecilidad insistir con algo que ya no está funcionando y que no va a funcionar. Eso punto número uno. Por otro lado te digo, en la Ciudad de Buenos Aires, no sé cómo será en Rosario, pero en la Ciudad de Buenos Aires yo salgo a caminar todos los días 6 kilómetros, y me encuentro con la gente, pasa la gente, la veo todo el tiempo, y yo no veo a nadie sin barbijo, Algún pelotudo que lo tiene un poquito más abajo y la nariz la deja para afuera y el resto no. Pero el tipo está respirando, el tipo no se cuida a él, porque al no poder, si lo tenés abajo, vos te estás contagiando, en todo caso te contagias vos. Pero yo no veo, pero muy poco, te quiero decir, eso de vez en cuando aparece uno así. Seguramente su tipo está laburando, levantando cosas, entonces no es más difícil respirar cuando estás haciendo esfuerzo con el barbijo puesto. Pero básicamente te digo, no se ve a nadie haciendo locuras en la calle acá. Es muy raro que vos veas una cosa, un par de borrachos en un lugar por ahí jodiendo, eso podés encontrar, pero es muy, 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 muy raro. Es decir, que la gente sabe que tiene que cuidarse, sabe que hay muertos por todos lados, sabe que se contagia la gente, no es pelotuda. Entonces me parece que no se puede seguir subestimando a la población, hay que cada uno tiene que tomar el riesgo de ir a tomar, no nos pueden tratar como chiquitos. El otro día estaba escuchando un médico argentino que vive en Suecia, no sé si lo llegaste a ver, no hubo un solo muerto chico, no se mueren los chicos por esto, ¿entendés? Hubo 4 chicos con síntomas, no hubo nada. Y estuvieron trabajando, y los chicos están como locos, los padres están como locos de aguantar, los chicos los quieren ahorcar, es un desastre lo que está pasando, ¿entendés? Una verdadera locura ha sido este año, Gaby. Y este tipo no tiene, claro, lo que pasa es que es una cosa muy vieja del peronismo de los últimos años, de la época de Kirchner y demás, con Costec y Santillán. No quieren muertos, tienen miedo de los muertos, ¿entendés? Entonces no hacen eso de los dejan que tomen tierra, que se tomen calle, que corten ruta, y eso le permite cualquier cosa. No, pero a la larga en un momento va a estallar y va a traer más muertos en un solo minuto que todos los muertos que ellos pensaron que iban a evitar. Pero bueno, es lo que hay. Gaby, te agradecemos muchísimo este tiempo, has sido muy generoso con tus reflexiones y quedamos al habla para retomar en el futuro esta conversación que para nosotros y para nuestra audiencia ha sido muy provechosa. Gracias, un abrazo a todos. Hablábamos con Gaby Levinas, periodista, escritor, una mente clara que no se guarda nada de lo que piensa y lo que reflexiona y lo comparte con nosotros, y lo hizo aquí en Tal y Cual por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.